días, hermanos, Dios les bendiga. Deseo que la gracia y la paz del Señor esté sobre cada uno de ustedes. Este es el tercer domingo, hermanos, que nos disponemos para estudiar la carta a los Efesios, la carta que escribió Pablo a los Efesios. Desde hace 3 domingos estuvimos viendo los 2 primeros versículos y allí recordábamos qué importante es precisamente sabernos saludar entre nosotros, los que somos parte del pueblo de Dios. Y hace 8 días con el pastor Jaime estuvimos viendo precisamente o haciendo memoria de las que nosotros como creyentes en Cristo y que estamos unidos a Él tenemos. Esta mañana, hermanos, entonces nos disponemos para continuar adelante y vamos a mirar los versículos 15 al 23. Uno de los propósitos que, confiando en el Señor, esperamos lograr en esta mañana es ver la importancia que hay en orar como iglesia de Cristo, por la iglesia de Cristo, con la iglesia de Cristo. Así que les invito en esta mañana que busquemos en nuestras Biblias Efesios capítulo 1, versículos 15 al 23. Pero vamos a tener un momento de oración pidiendo la bendición del Señor sobre su palabra. Padre, te damos gracias porque por tu misericordia, Señor, es que hoy podemos estar otra vez reunidos en tu casa, en el templo, reunidos, Señor, como la iglesia tuya que somos, reunidos, Señor, como tu cuerpo. Te damos gracias en esta mañana porque tú nos permites acercarnos otra vez a tu palabra para ser instruidos por ella, para ser enseñados por ella, para ser exhortados por tu palabra. En esta mañana, Señor, yo quiero pedirte que perdones mis pecados, que perdones la maldad de mi corazón, que me ayudes, Señor, a presentar fielmente tu palabra a esta tu iglesia. Igualmente ruego, Señor, que perdone los pecados de mis hermanos, que tomes el corazón de cada uno de nosotros y disponga, Señor, nuestras mentes para atender a tu palabra, nuestros corazones, Señor, para amar tu palabra y nuestras vidas, Señor, para vivir tu palabra. Rogamos por esta carta, Efesios, que tú en tu palabra nos has dejado para la instrucción de tu iglesia. Rogamos tu bendición, la dirección de tu Santo Espíritu sobre nosotros. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Efesios capítulo 5, vamos a leer el versículo 15. La palabra del Señor dice: por esta causa también yo, habiendo oído del Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias a Dios por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, de todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su pueblo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Amén. Tomemos asiento. El propósito de esta mañana, hermanos, es que podamos ir mirando cada uno de los versículos que encontramos en el texto que acabamos de leer, versículos entonces 15 al 23. Así que iniciamos con el versículo 15. Por esta causa
habiendo oído vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos. Pablo comienza el versículo 15 diciendo, por esta causa. Y si nosotros recordamos los versículos anteriores, versículos 1 del capítulo 1 hasta el versículo 14, que los estuvimos viendo en domingos anteriores, podemos recordar que allí Pablo nos está trayendo a nuestra memoria las riquezas tan abundantes que tiene por estar unido a Cristo. Y si miramos los versículos 13 y 14, encontramos que el apóstol nos está diciendo, ustedes han sido sellados por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo mora en cada uno de ustedes. Y el Espíritu Santo igualmente es la garantía, lo que garantiza la posesión de todas esas riquezas, lo que garantiza que todo creyente, ustedes y yo como iglesia del Señor, podamos disfrutar. El Espíritu Santo en nosotros garantiza eso. Y en el texto nosotros encontramos que Pablo continúa diciendo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor. Dos cosas bien importantes. La primera es la fe. Y luego la fe, no cualquier fe, sino la fe en Cristo. La fe en Cristo es lo que une como una familia espiritual a los que son salvos, a los que han sido adoptados. La fe en Cristo une a la iglesia. Pero Pablo también habla del amor. Y es que el amor ha de ser un fruto de fe que ustedes y yo tenemos. Estamos diciendo entonces hasta aquí que Pablo nos está mostrando dos elementos fundamentales que tienen que estar en la vida de todo creyente: la fe en Cristo y el amor por los santos. En las cartas de Pablo, hermanos, es muy frecuente encontrar estas dos palabras juntas: fe y amor, amor y fe. Vamos a mirar muy rápidamente por lo menos tres textos donde podemos ver esto. Gálatas 5, 6. Y si usted desea ir buscando también otra cita, es 2 de Tesalonicenses 1, 3. Gálatas 5, 6, 2 de Tesalonicenses 1, 3. Y al final leemos 1 Timoteo 1, 14. Gálatas 5, 6 dice, porque en Cristo Jesús, y recordemos que Gálatas también lo escribió por supuesto Pablo, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Según de Tesalonicenses 1:3 dice, debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos. Una vez más Pablo está orando, como por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. Y 1 Timoteo 1:14 dice, pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor. Con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Para Pablo, pues, son dos elementos fundamentales que deben de estar presentes en la vida de todo creyente. La fe en Cristo ha de producir entonces el amor, pero no es un amor solamente por una iglesia local. Entendemos que esta iglesia bautista de Itagüí es una iglesia local, pero también creemos por la Escritura en la iglesia universal. Y la iglesia universal está conformada por todas las iglesias locales. Así que el amor que debe haber por los santos no es solamente el amor por los santos de la iglesia bautista de Itagüí, sino que debe ser el amor por todos los santos de la iglesia universal. Nosotros como cristianos que pertenecemos a una iglesia que nos adherimos a
a veces cometemos ciertos errores. Y un error es que consideramos a las iglesias que no son bautistas como si no fueran hermanos. Y estamos pecando. Eso no es agradable al Señor. Es cierto que hay otras congregaciones que en su doctrina, en su enseñanza, pueden estar equivocados en ciertos aspectos y muchos de ellos bastante notorios, pero ellos son hijos de Dios, son también parte nuestra, también son santos. Pablo nos está recordando que en un cristiano tiene que haber fe en Cristo, y esta fe debe producir amor, pero no solamente por la iglesia local, sino por la iglesia universal, por todos los santos. Cuando un miembro se duele, también ha de dolerse todos los demás miembros del cuerpo, porque somos una sola unidad. Una de las prioridades de nuestras oraciones al momento de orar es orar por la iglesia local y por la iglesia universal, que es la iglesia de Cristo. Piense por un momento cuántas veces usted esta semana ha orado por la iglesia local y cuántas veces ha orado por la iglesia universal. El velar por el bienestar espiritual de los santos es un deber de todo cristiano. Y Pablo nos lo muestra en su oración. Pablo está dando gracias a Dios al oír de la buena disposición de los lectores de la carta, de los efesios. Pablo está viendo en ellos una disposición a negarse a sí mismos y a buscar el bien de todos los santos. Yo le pregunto a ustedes, hermanos, en esta mañana, ¿nosotros hemos orado más por nuestras necesidades que por las de los demás hermanos? Entendemos también que esta fe y amor es un regalo, es un don de Dios. Y que ese don de Dios solamente es dado a la iglesia de Cristo. Entonces, este mismo texto nos confirma una vez más, como ya lo hemos venido viendo anteriormente, que la carta de los Efesios es una carta dirigida a la iglesia, a nosotros, como el cuerpo de Cristo. Versículo 16. Pablo continúa diciendo: no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Algo que me llama la atención de Pablo es que Pablo fue un hombre de oración. Y es muy hermoso uno encontrar cómo Dios mismo nos dio una pequeña luz, indicándonos: miren, Pablo va a ser un hombre de oración. Cuando nosotros leemos, después de su conversión, en Hechos capítulo 9, versículo 11, encontramos que el Señor está diciéndonos qué es lo que está Pablo haciendo ahora que está comenzando su ministerio. Hechos 9, 11. Levántate, aquí está hablando el Señor a Ananías. Levántate y ve a la calle que se llama derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, que sabemos que es Pablo. ¿Por qué? Porque aquí él ora. Qué bueno que nosotros fuéramos hombres y mujeres de oración. Pablo inicia su ministerio y desde el mismo principio él es un hombre de oración. Hay algo bien significativo, y es que la mayoría de las oraciones que usted puede encontrar en la Escritura que hayan sido los apóstoles, la gran mayoría de las oraciones vienen del corazón de Pablo.
Quiero leerles un comentario que hace un escritor cristiano en un libro que se llama La oración ferviente. Él decía acerca de Pablo: en Pablo era tan grande su amor por Cristo y por los miembros de su cuerpo, y tal su solicitud por el bienestar y crecimiento espiritual que de su alma brotaba continuamente un torrente de oración a Dios en favor de la iglesia y en gratitud por ella. Pablo era un hombre de oración. Pablo sabía que por medio de la oración el cristiano es afianzado en las riquezas de la gracia de Dios. Pero la oración es además también una bendición que nos doblega, que nos humilla. Cuando nosotros vamos al Señor en oración, estamos demostrando nuestra dependencia del Señor. Estamos demostrando que nosotros no podemos sostenernos por nosotros mismos, que necesitamos de la ayuda del Señor. Y algo bien significativo es que vemos que aún los más grandes cristianos de la historia han pedido oración. La vida de Pablo es un claro ejemplo. Si pasamos ahí las hojas, Efesios capítulo 6, versículo 18, Efesios 6, 18, Pablo está diciéndole a la iglesia que deben de permanecer en oración, que deben de estar orando, pero a la vez está diciendo: oren por mí. Versículo 18, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando con ello con toda perseverancia y súplica por la Iglesia universal y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Pablo está pidiendo oración por él. ¿Cuán necesaria es la oración? ¿Cuán necesario es que nuestra iglesia se caracterice por estar orando los unos por los otros? Pablo se encontraba en la prisión, y Pablo desde la prisión está haciendo una bendición para la iglesia y está orando, está intercediendo por el bienestar espiritual de la iglesia. Pablo ni siquiera está pidiendo ser liberado de sus cadenas, ser liberado de su prisión, pero Pablo está pidiendo: para que sea que esté libre, sea que esté en la cárcel, sea que tenga dificultades o todo vaya muy bien, yo hable el Evangelio, yo predique el Evangelio. En la oración de Pablo igualmente encontramos elementos que son muy importantes dentro de una oración. Mirando el versículo 16, Pablo comienza diciendo, en el texto de hoy, eso de dar gracias. Cuán importante es la gratitud en nuestras oraciones. ¿Qué porcentaje de tus oraciones y las mías están dedicados a pedir? ¿Y qué porcentaje de nuestras oraciones están dedicados a dar gracias? Por lo menos por tres cosas. Una de ellas es por la fe cristocéntrica, o por la fe centrada en Cristo, o por la fe puesta en Cristo. No cualquier tipo de fe está oyendo decir de los hermanos a los cuales él está hablando, él les está escribiendo. Pablo está consciente que la fe de ellos es una fe puesta. Da gracias a Dios. En segundo lugar, él da gracias por el amor que hay entre ellos, porque el amor le está asegurando a Pablo que verdaderamente ellos han creído, que ellos en verdad tienen una fe salvadora, una fe salvífica.
verdaderamente ellos son hijos de Dios, y como fruto de su fe está el amor entre ellos. Creo que Pablo está dando gracias por las personas. Pablo está agradeciendo al Señor por todos aquellos que han sido aceptados en Cristo. Ustedes y yo hemos sido aceptados en Cristo. Si usted es cristiano, entonces usted ha sido aceptado en el amado. Usted ha sido aceptado en Cristo. Creo que Pablo está orando por lo menos por esas tres cosas. Entonces, qué importante es que nuestra iglesia se caracterice por agradecer, por dar gracias a Dios por el Señor. Quiero leerles algo de un autor, la verdad no sé quién fue el que lo dijo, pero él dijo: si discutiéramos menos y oráramos más con y por unos y otros, diariamente veríamos más y más cuál es la esperanza de nuestra vocación y las riquezas de la gloria divina en esta herencia. Qué bueno que nos para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Algo que me llama mucho la atención del versículo 17 es que Pablo comienza diciendo que Jesucristo, nuestro Señor, llama al Padre. Él dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo. Y quiero que ustedes y yo recordemos por un momento en el cual Jesucristo, nuestro Señor, está en su padecimiento. Y Él clama al Padre y le dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Un elemento de la oración de Pablo, y lo podemos ver en este versículo, es que la oración de él es una oración en el nombre del Hijo, en el nombre de Cristo, en el nombre de Jesús. Toda oración válida delante del Padre tiene que ser hecha solamente en el nombre de Jesús. Solamente en el nombre de Él. Porque solo Él, solo por sus méritos, es que nosotros, es que ustedes y yo podemos presentarnos delante del Padre. Si no fuera por el Señor Jesucristo, ninguno de nosotros podríamos presentarnos delante de Él. Solo en el nombre de Jesús. Y esto es algo claro para Pablo también. De todas las oraciones que se encuentran en las Escrituras, solamente las oraciones apostólicas están ofrecidas en el nombre del mediador, en el nombre de Cristo. Cuando nosotros estamos mirando el principio de la carta, por lo menos los versículos 3 en adelante, veíamos que allí el apóstol Pablo nos está recordando las riquezas de la gracia de Dios, el haber sido escogidos, predestinados, llamados, justificados, santificados y glorificados. Se hacen manifiestas las perfecciones de misericordia y justicia de Dios para con su pueblo, para con nosotros. Por ello, el apóstol Pablo en el versículo 17 dice que Él es el Padre de gloria. Podríamos decirlo de otra manera: Él es el Padre glorioso. Igualmente, que la gloria solamente le pertenece a Dios y a nadie más. Y que la gloria misma es una parte esencial de su ser. Él mismo, en sí mismo, Dios en sí mismo es glorioso. Pablo está pidiendo al Padre que dé a sus lectores, como dice el versículo 17, espíritu de sabiduría y revelación y conocimiento de Él. Bueno, hay algunos
que cuando leen este texto interpretan la palabra espíritu como una disposición mental a comprender la verdad de Dios. Algunos dicen que espíritu lo interpretan de esta manera. Hay otros que dicen que la palabra allí espíritu, aunque ustedes lo tienen en minúscula, se refiere es al Espíritu Santo. Porque es el Espíritu Santo la única fuente de sabiduría. Y porque solamente por el Espíritu Santo es que nosotros verdaderamente podemos conocer a Dios. Si esta última posición es cierta, entonces estaríamos en el versículo 17 teniendo un texto puramente trinitario. El versículo 17 dice: para que el Dios Padre, Dios de nuestro Señor Jesucristo el Hijo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación. Lo cierto, hermanos, es que sin el Espíritu Santo de Dios, ninguno puede conocer a Dios. Sin el Espíritu Santo no es posible tener sabiduría y revelación en cuanto a las cosas de Dios. Es el Espíritu Santo el único que puede traer luz a nuestro corazón. El anhelo de Pablo para los Efesios y el deseo del Señor para nosotros es que verdaderamente conozcamos al Dios que adoramos. Y cómo el Dios que adoramos se revela en Jesucristo. Por ello es que el apóstol Pablo pide un espíritu que tenga toda sabiduría y pleno conocimiento de Dios para poder darlo a conocer a los santos. El versículo 18, Pablo continúa diciendo: alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos. Ustedes pueden seguir allí el versículo 18, yo voy a leer el mismo versículo en la versión, la Biblia de las Américas. Versículo 18. Mi oración es que los ojos de vuestro corazón sean iluminados, para que sepáis cuál es la esperanza de su llamamiento, cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Cuando hablamos del corazón, nos referimos a todo nuestro ser. Es como cuando nosotros decimos: bueno, yo amo a mi esposa con todo el corazón. Lo que estoy diciendo es que yo amo a mi esposa con todo lo que soy. Traer luz a nuestro corazón, por ello Pablo comienza alumbrando los ojos de vuestro corazón. Traer luz a nuestro corazón es una tarea exclusiva del Espíritu Santo. Solo el Espíritu Santo es el que ilumina nuestros corazones. Segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 6, nos recuerda que este Espíritu Santo que ilumina ahora nuestros corazones, también lo ha hecho aún desde la misma creación. Es una tarea exclusiva del Espíritu. Segunda de Corintios 4, 6. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la paz de Dios. Nosotros ahora somos una nueva creación en Cristo. Pero aquellos que no han nacido de nuevo no tienen la luz del Espíritu en sus corazones. Tienen el corazón entenebrecido. Si miramos el mismo versículo 18, pero el capítulo 4 de Efesios, podemos notar cómo Pablo mismo está diciendo que los gentiles, teniendo el entendimiento entenebrecido, en oscuridad,
ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Nosotros hemos sido hechos hijos de Dios, aceptados por Cristo, y por ello ahora el Espíritu Santo mora en nosotros para iluminar nuestro corazón en el conocimiento de Dios, en la riqueza de su gracia. Efesios 5:8. Porque en otro tiempo, nosotros éramos tinieblas, pero ahora somos luz en el Señor. Por lo tanto, andad como hijos de luz. En el versículo 17, igualmente, Pablo nos está asegurando. Pablo no está dando una posibilidad, Pablo está diciendo para que sepáis. No es una probabilidad, es una realidad. Es una realidad espiritual la que cada uno de los creyentes vivimos en Cristo Jesús. El diablo, Satanás, su enemigo, mi enemigo, nuestro enemigo, él en cierto sentido conoce lo que nosotros tenemos en Cristo. En cierto sentido, Satanás conoce lo que ustedes y yo tenemos en Cristo, pero hay una grandísima diferencia entre nuestro enemigo y nosotros. La diferencia es que Satanás no puede disfrutarlo. Nosotros sí podemos disfrutar de las riquezas de la gracia de Dios en Cristo. Satanás no puede disfrutarlo. Nosotros sí. Por ello Pablo en su oración, él no está pidiendo que nosotros seamos elegidos, porque ya somos elegidos. Pablo tampoco está pidiendo que seamos llamados, porque nosotros ya somos llamados. Lo que Pablo está pidiendo en oración es que nosotros verdaderamente disfrutemos, gustemos, nos deleitemos en las riquezas de la gracia de Dios, que no vivamos como dormidos. Les voy a poner un ejemplo. Si alguno de ustedes ahorita va al supermercado y coge un frasco y en ese frasco dice miel de abejas, usted puede asegurarle a todo el mundo que eso es miel de abejas. ¿Estamos de acuerdo? Pero una cosa es saber que eso es miel de abejas por una etiqueta en el frasco, y otra muy diferente es saber que eso es miel de abejas cuando tú destapas el frasco, metes una cuchara, te la metes a la boca y disfrutas de la miel de abejas. Eso es lo que quiere Pablo. Eso es lo que quiere el Señor de nosotros. Que no tengamos simplemente una doctrina en nuestra cabeza que nos dice sí, somos hijos de Dios, sí, somos adoptados, sí, somos elegidos, sí, somos predestinados, etc. Sino que nosotros gustemos. Que nosotros metamos la cuchara en el frasco y probemos la benignidad del Señor. Eso es lo que Pablo está pidiendo. Y quiero llamar su atención sobre tres palabras cual que encontramos en los siguientes versículos. Versículos 17 al 19. Encontramos entonces que el apóstol Pablo está pidiendo al Padre que le dé a la iglesia un espíritu de sabiduría y de revelación, y que este espíritu ilumine sus corazones para ayudarles a comprender y disfrutar por lo menos tres cosas. Versículo 18. ¿Cuál esperanza? El mismo versículo 18. ¿Cuál riqueza? Y el versículo 19. ¿Cuál poder? ¿Cómo es la esperanza? ¿Cómo es la riqueza? ¿Cómo es el poder? Pablo
está pidiendo al Padre que por medio de su Espíritu entender cuál es la esperanza, cuál es la riqueza y cuál es el poder que nosotros los hijos de Dios podemos disfrutar ahora en Cristo. Podemos degustar, podemos meter la cuchara y probar que Dios verdaderamente es bueno. El versículo 18, hermanos, dice, primer ¿cuál es la esperanza a que Él os ha llamado? Esta esperanza podríamos llegar a pensar que es el cumplimiento de todas las promesas que el Señor ha hecho para nosotros, sus elegidos. Pablo desea que los efesios, al igual que nosotros, estemos centrados en Cristo. Pablo desea, el Señor desea, que ustedes y yo no estemos poniendo las cosas en las cosas de este mundo, sino en las cosas celestiales, en nuestra esperanza. Lo que quiere Pablo es que nosotros veamos cómo es la esperanza que nosotros tenemos. Eso es lo que quiere el Señor. Que nosotros pongamos la mira en las cosas de arriba, en las cosas celestiales. Que estemos centrados en Cristo. Versículo 18. Continúa diciendo, segundo ¿y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos? Bueno, este texto realmente se presta para pensar por lo menos en dos tipos de herencia. La primera herencia es la que veníamos hablando justamente en los primeros versículos de la carta, en el domingo pasado, por ejemplo. Nuestra predestinación, elección, justificación, santificación, glorificación. También podríamos pensar en un segundo tipo de herencia, y es que la herencia somos nosotros. La herencia somos nosotros. Su herencia, dice el texto, su herencia en los santos. ¿En qué gran estima nos tiene el Señor? Nosotros somos para Él su especial tesoro. Cuando el Señor está haciendo la oración, en Juan capítulo 17, al final dice, Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo. Para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Y algo bien hermoso de la herencia es que es una herencia que no vamos a disfrutar solos. Es una herencia que vamos a disfrutar con todos los santos de la Iglesia universal. Y en el versículo 19 encontramos el tercer El verso 19 dice, ¿y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza? Quiero que notemos algo bien importante en los versículos que vamos a continuar, versículos 19 al 23. Y es que el poder que Dios usó en levantar a Cristo es el mismo poder que hoy obra a favor suyo, a favor de la Iglesia. Debido a la magnitud del poder de Dios, vemos que Pablo utiliza varias palabras para hacer un énfasis. Dice, supereminente grandeza, poder. La palabra poder viene de la palabra dunamis, que quiere decir dinamita. La palabra supereminente es muy elevado, y algunas otras versiones de la palabra, de la Biblia, extraordinario, increíble, incomparable. Pero algo que me llama
llamó mucho la atención es cuando Pablo utiliza la palabra grandeza, porque es una palabra megetos, que en castellano, en español es megatón. Y la palabra megatón es un término que se utiliza para valorar la potencia de las bombas atómicas. En pocas palabras, hermanos, lo que Pablo nos está diciendo es que el poder de Dios es de tal magnitud que solamente Dios puede desplegar tal poder. Que el hombre puede hacer todas las bombas atómicas que quiera hacer. Que el hombre puede crear todos los inventos que pueda. Puede inventarse todo lo que quiere. Pero nunca, ningún poder va a poder igualar, ni mucho menos superar el poder de Dios. Y quiero que usted tenga en mente lo siguiente: ese poder de Dios hoy está a su favor. Si usted es hijo de Dios, si usted es creyente en Cristo Jesús, si usted ha nacido de Dios, ese poder de Dios está hoy a favor de la iglesia. Estamos hablando entonces de una fuerza, de un poder indescriptible, incalculable, ilimitado, inimaginable, que siempre opera en beneficio de los que creemos en Cristo. Pero ¿cómo actúa entonces ese poder en Cristo? Pablo nos hace significativa descripción sobre cómo ese poder actúa en Cristo. El versículo 20 dice que ese poder le resucitó de los muertos. Y esto es bien importante, porque en la vida de un creyente, de un cristiano, se caracteriza también por creer firmemente en la resurrección de Cristo. 1 Corintios capítulo 15, versículo 14. Pablo mismo está diciendo: y si Cristo no resucitó, entonces la predicación es vana, y nuestra fe también es vana. Así que Pablo, para ayudarnos a comprender un poco acerca de este poder, nos recuerda un evento histórico sobre el cual descansa nuestra esperanza y por el cual ustedes y yo podemos tener la completa seguridad de que también nosotros seremos levantados, así como Cristo fue levantado. En el versículo 20, Pablo continúa diciendo que sentó a Cristo a la diestra de Dios. El poder que obró en Cristo para levantarlo, el poder que obra hoy a favor de nosotros, su iglesia, ese mismo poder sentó a Cristo a la diestra de Dios. Cuando nosotros recordamos textos como Filipenses capítulo 2, versículos 8 y 9, y estando de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Cristo bajó hasta lo más bajo, pero igualmente fue exaltado hasta lo más alto, hasta lo sumo. Cristo ahora está a la diestra del Padre y Él reina y reinará por siempre. El versículo 21 continúa diciendo: sobre todo principado y autoridad y poder y señorío. Pablo nos está diciendo que el poder que Dios usó en Cristo también puso a Cristo sobre todo principado, autoridad, poder. En otras palabras, Pablo está abarcando cualquier tipo de poder
inconcebible o imaginable. Y Él dice que lo hace en todo lugar y en todo tiempo. Toda fuerza que haya en el universo, sea del bien o del mal, están bajo el dominio absoluto de Cristo. Cristo es tu Señor. ¿Te das cuenta entonces de quién es tu Señor? El versículo 21 continúa diciendo, sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. La iglesia en su momento, una de las formas que estaba siendo atacada era la enseñanza herética, hereje, equivocada, errónea, acerca del culto a los ángeles. Y hoy en día, yo creo que somos ignorantes de ello. Hoy en día hay personas que hacen culto a los ángeles, que les prenden velas a los ángeles, que para ellos los ángeles son algo muy importante. Pero Pablo aquí está precisamente haciendo defensa que solamente en el nombre de Cristo es que debemos postrarnos, no en el nombre de ningún tipo de ángel. Cristo es el Señor y Él está por encima de los ángeles mismos. El señorío que Cristo ahora ejerce, lo hace desde ahora y para siempre. Esto nos recuerda el Salmo 110, versículo 1. Creo que muchos lo hemos leído en algún momento. Salmo 110, 1. Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. El nombre de Cristo está por encima de todas las cosas. Él es el Señor sobre todo y lo será por los siglos de los siglos. El texto 22, versículo 22, continúa diciendo que ese poder del cual Pablo nos viene hablando, ese poder de Dios que ahora está a favor de nosotros, sometió todas las cosas bajo los pies de Cristo. Dios es soberano. Amén. Cristo es soberano. Cristo es Dios, entonces Él es soberano. Y Él es soberano en la iglesia, pero Él también es soberano en el universo. No solo la iglesia. Por lo tanto, nada ni nadie podrá separarme. Versículo 22 continúa diciendo, lo dio de todas las cosas a la iglesia. La iglesia, hermanos, ustedes y yo, somos un organismo vivo. Somos un cuerpo. Nosotros no somos una organización. Nosotros somos un organismo vivo. Después de haber resucitado Cristo, Él ascendió a los cielos a la diestra de Dios. Y allí el Padre le entregó a Cristo como su cuerpo para que Él sea la cabeza. Nosotros somos un organismo vivo. Dios con su poder ha puesto a Cristo como cabeza de la iglesia. Entonces, si el día de mañana usted le dice, bueno, y entonces, ¿quién es la cabeza de su iglesia? La cabeza de su iglesia es Jesucristo. La cabeza de la iglesia es Cristo. No hay otra cabeza. Cristo mismo, que tiene soberanía sobre todo el universo, Él es nuestra cabeza. Y algo importante es que Él ejerce su poder y autoridad sobre todo el universo
a fin de beneficiar, bendecir a su iglesia. Por eso alguien una vez dijo, la gran minoría. Quizás nosotros somos más pocos que los miles de millones de habitantes, pero somos la gran minoría. Porque nuestro Señor, nuestra cabeza, que es Jesucristo, es soberano en la iglesia, es soberano en el universo, gobierna el universo de tal manera de que todas las cosas terminen siendo de bendición para la iglesia. Y llegamos al versículo 23. La cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. ¿Quién es su cuerpo? Nosotros, la iglesia universal. Ese es el cuerpo de Cristo. La iglesia como cuerpo de Cristo entonces muestra una relación orgánica, una relación complementaria e íntima. Y quiero llevarles en esta mañana a pensar en la palabra complementaria. Veamos el texto, versículo 23. La cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. El versículo diciendo, aquel, Cristo Jesús, que todo lo llena en todo. Pablo nos está diciendo, mire, el Señor no tiene carencia alguna de nada. Él tiene todo el poder. Él es el soberano sobre todo el universo, sobre lo visible e invisible. Pero Cristo ama de una manera tan enorme a la iglesia que ahora dice, yo encuentro mi plenitud con la iglesia. Se los pongo de otra manera, hermanos. Se los digo de otra manera. El esposo no es esposo sin esposa. El Señor aquí nos está diciendo, miren, Cristo ama de tal manera a la iglesia que es en su iglesia que Él se siente completo, pleno. Pero qué triste es, hermanos, escuchar a veces a personas, no necesariamente cristianos. ¿Usted por qué no asiste a la iglesia? Lo que pasa es que yo creo en Dios, yo oro en la casa, yo leo la Biblia, yo soy cristiano, pero yo no necesito ir a ninguna iglesia. ¿Para qué yo voy a ir a la iglesia? Hermanos, el Señor, sabemos que la salvación es algo completamente individual, es algo personal, pero el Señor ha establecido que cuando una persona, esta persona es unida al cuerpo de Cristo, y el cuerpo de Cristo es la iglesia. Y si para Cristo la iglesia tiene un valor tan enorme, ¿cómo es posible que haya personas que hoy en día digan, yo no necesito la iglesia? El Señor encuentra su plenitud con su iglesia. Y esto nos hace ver a nosotros de una manera maravillosa que es el amor de Cristo por nosotros, por su iglesia. Es al interior de la familia llamada iglesia donde cada uno de nosotros podemos disfrutar de las riquezas de la gracia de Dios. Dios da a su iglesia diferentes dones a cada uno para que todos seamos edificados. Y esto es algo que vamos a estar compartiendo cuando veamos el capítulo 4 de Efesios.
Así que yo quiero que usted piense en eso. Si para Cristo la iglesia tiene tan alto valor, ¿qué valor tiene para ti la iglesia? Cristo y su iglesia somos. A manera de conclusión, hermanos, quiero leerles por lo menos unos puntos. Lo primero es que la fe, como lo vimos en los primeros versículos, versículo 15, la fe para salvación ha de producir en nosotros amor por los santos de la iglesia universal, no solamente de la iglesia local, sino de la iglesia universal. En segundo lugar, la oración unos por otros es una característica de los santos. La oración válida ha de ser hecha al Padre en el nombre del Hijo por la ayuda del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el único que ilumina nuestros corazones para un conocimiento pleno de las riquezas de la gracia de Dios. En quinto lugar, el poder que obró en Cristo es el poder con el cual Dios guarda su iglesia. ¿Usted es iglesia de Cristo? Amén. Bueno, el poder con el cual Él levantó a su Hijo es el mismo poder que le guarda a usted. Cristo es el que llena todo en todo. Y así Cristo es la cabeza de la iglesia y en la iglesia Cristo encuentra su plenitud. A modo de aplicación, hermanos, quiero terminar con lo siguiente. Ahora que somos salvos, ahora que ustedes y yo hacemos parte de la familia de Dios, que ustedes y yo somos parte de la iglesia, que somos parte del cuerpo de Cristo, que tenemos la fe dada una vez a los santos, entonces ha de manifestarse en el amor unos por otros. Pero no solo la iglesia local, sino la iglesia universal. Que no falten pues en nosotros la fe, la esperanza y el amor. Oremos unos por otros para que la mutua edificación del cuerpo de Cristo sea efectiva, que verdaderamente nosotros estemos creciendo como cuerpo de Cristo. Confía en el Dios Todopoderoso, el que levantó a también con cada uno de nosotros y nos preservará hasta el final. No te olvides que Cristo reina, por lo tanto nosotros también con total seguridad reinaremos con Él. Y termino con la pregunta: ¿qué significa para ti la iglesia de Cristo? Que el Señor nos ayude a amar su iglesia. Que el Señor nos ayude a encontrar nuestra plenitud, nuestra mayor delicia, nuestro mayor gozo en Cristo y no en otras cosas. Si Cristo halla su mayor gozo, su mayor delicia, su plenitud al estar con su iglesia, ¿cómo nosotros no vamos a hallar nuestra plenitud con Él? Entonces, para ti, ¿qué significa? ¿Qué representa la iglesia? Vamos a orar, hermanos. Padre, te damos gracias en esta mañana por tu palabra. Rogamos, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, que tú nos ayudes por medio de tu Espíritu Santo a ver el valor de tu iglesia, a que la fe que tú nos has dado verdaderamente esté produciendo fruto de amor entre nosotros. Que nos ocupemos de la esperanza a la cual tú nos has llamado. Que podamos degustar tu benignidad. Que podamos degustar las bendiciones que tú nos has dado en tu Hijo Jesucristo. Rogamos, Señor, que nos enseñes también a orar. Porque reconocemos, Señor, que no sabemos orar.
Enséñanos la manera en que tu nombre sea glorificado y que tu iglesia sea edificada. Rogamos en esta mañana tu bendición sobre el resto del día y ayúdanos, Señor, a vivir vidas que verdaderamente muestren que nosotros vivimos en las riquezas de tu gracia. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Dios les guarde.